El licenciado en Políticas Públicas Jorge Roa, joven investigador mexicano del proyecto de análisis de decisiones en contextos inciertos y experto en seguridad y violencia, analiza los objetivos del Mencho en Venezuela y cómo puede ser su relación con otros grupos criminales. Este es un contenido netamente periodístico e informativo y no expresa posición alguna de Impacto Mundo frente al mismo. ¿Qué intereses puede tener este cártel en un país como Venezuela? Es decir, ¿qué tanto le sirve tener presencia en un país como estos en términos de narcotráfico? Muchas gracias, Albert. En realidad es una pregunta muy interesante. Me gustaría partir por esta idea, es decir, cualquier grupo criminal, una vez que se vuelva poderoso dentro de su territorio, en este caso el Cártel Jalisco Nueva Generación ya lleva más de 10 años consolidándose como el grupo criminal, que ahora es el grupo criminal más importante en México y el que tiene más poder. Déjame platicarte rápidamente, este cártel viene de una escisión del cártel de Sinaloa, que 10 años antes era prácticamente el cártel más poderoso de México, ¿no? Entonces eso es para contextualizar. Entonces, una vez teniendo este incentivo de tener ese poder, al menos en territorio mexicano, entonces, y ya desde mucho antes, ven la manera de internacionalizar, por así llamarlo, su poder y sobre todo sus conexiones y en términos de los delitos, ¿no? En este caso, pues desde siempre han tenido muchísima presencia en lo que es Estados Unidos, pero ahora prácticamente lo que es el área de Latinoamérica y específicamente Sudamérica es un mercado atractivo, entonces quieren consolidar no solamente en Estados Unidos, sino también estas rutas del sur, usualmente rutas pues donde hay trasiego de drogas, en el que se quieren consolidar, ¿no? Entonces, esto tiene dos propósitos: un aumento de la influencia en la región, es decir, en la región de Sudamérica, y un acaparamiento del control de los territorios en donde se da el trasiego de droga. Insisto, América del Sur representa una oportunidad para consolidarse a nivel internacional, y qué mejor en hacerlo no solamente en países en Venezuela, sino también pensemos en los países vecinos, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, y sobre todo tenemos que entender que una vez que llegue, es decir, ver con qué grupos hace alianzas, o bien esos grupos locales, cómo se van a relacionar en un principio. Es decir, ahorita a priori no sabemos qué puede suceder, es decir, es una hipótesis interesante el ver que si existe una cooperación, qué va a pasar después, por ejemplo, en términos de violencia. Pero definitivamente el consolidarse el Cártel Jalisco Nueva Generación en otros países es sumamente atractivo, y no solamente para este grupo criminal, sino para cualquier otro. Es decir, conforme tú tengas más territorios, más control tienes, más flujo de efectivo y muchísimo más poder. En ese orden de ideas, Jorge, ahí tendríamos que preguntarnos si en su intención y en su objetivo de expandirse, eventualmente se van a encontrar con esos grupos criminales que mencionas. Así que, ¿qué es lo que más podríamos esperar de acuerdo a la naturaleza del Cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Que cooperen, que se enfrenten, o qué tipo o qué tanto cambia esa criminalidad en Venezuela frente a esta expansión? Claro, no, en realidad es una pregunta muy interesante que más que decir esto es lo que va a pasar, nosotros lo que podemos construir son hipótesis de lo que puede suceder conforme de lo que ya sabemos en otros grupos criminales y en lo que ha pasado, ¿no? En este caso, pues en realidad, partiendo de las hipótesis y no tanto de los hechos pasados, es que la criminalidad, en este caso la violencia, todo lo que puede suceder, en realidad va a cambiar dependiendo de los movimientos que el Cártel Jalisco Nueva Generación tenga en el territorio venezolano. Entonces, va a depender de los movimientos que haga y qué tan inteligente es este grupo para saberse establecer, en este caso, en Venezuela. Entonces, una hipótesis es, si existe un pacto consensuado en el que los grupos criminales venezolanos permitan que el Cártel Jalisco Nueva Generación tenga cierta presencia en el territorio, es decir, jugando un pequeño papel en la cuota de mercado, un poco en el trasiego de droga en esa región en específico, es decir, que tenga cierta presencia en el territorio, ¿no? Esto al final les puede redituar a los grupos criminales, es decir, esa
digamos que ese conjunto de poder entre los grupos criminales locales y el Cártel Jalisco Nueva Generación puede servir, para cooptar más territorio contra los grupos criminales, ¿no? Es decir, se va a tener un mayor control de la región si se llegan a hacer como ese pacto consensuado. Desgraciadamente, muchas veces los pactos, y lo hemos visto en México, tienden a romperse. ¿Por qué? Porque al final es mucho poder y mucho dinero el que está en juego y no muchas veces se ponen de acuerdo, por lo que al final se puede detonar la violencia, que esto me lleva a mi segunda idea, ¿no? Si el Cártel Jalisco Nueva Generación llega, es decir, sin ninguna intención de negociar con los grupos criminales locales, que podría suceder, pero yo lo vería un poco extremo, es muy probable que la violencia aumente por el control del territorio. Si de por sí entre grupos criminales locales ya existe un control por el poder, que llegue alguien externo a tu país para controlar el mercado, pues eso va a detonar aún más la violencia. Y podría incluso ponerse uno a pensar que incluso los grupos criminales locales se podrían aliar para ir en contra del Cártel Jalisco Nueva Generación. Claro, estos son hipótesis, pero dadas las acciones que no sabemos en el largo plazo, pues todo esto podría suceder. Bastante interesante porque son ese tipo de estrategias que se empiezan a crear para precisamente lograr su cometido de expandirse. Frente a eso, ya convirtiéndose, digamos, en un problema que involucra a dos naciones, mi pregunta sería, ¿cómo crees que, por ejemplo, el gobierno de AMLO o las políticas frente al narcotráfico y los cárteles se manejan frente a ese problema de la expansión y particularmente con Venezuela? Es decir, ¿podríamos esperar a AMLO sentarse con Maduro para discutir seriamente sobre el problema de la expansión de un cártel como el de Jalisco Nueva Generación? Eso va a depender principalmente si el gobierno venezolano tiene contemplado o tiene identificado, porque muchas veces así pasa con sus análisis de seguridad, tienen bien identificado los grupos criminales. Va a depender, en realidad va a depender del gobierno venezolano si es que considera prudente en alguna reunión tocar temas de seguridad y en ese caso comentar, oye, tenemos entendido que grupos criminales incluso desde México han venido a establecerse acá. Entonces al final va a ser un tema de qué es lo que pase en Venezuela. Si es que llega el Cártel Jalisco Nueva Generación y es que se mantienen, digamos que las cosas constantes, es muy poco probable que el gobierno venezolano en ese caso se vea en la necesidad de hablar con el presidente. En lo contrario, si la violencia en este caso surge y con la incursión del Cártel Jalisco Nueva Generación en estos territorios hace que aumente la violencia como tal, entonces es más probable que se lleguen y se digan como estas maneras de platicar de cómo abordar el problema de seguridad, ¿no? Entonces es una carta abierta, pero muy compleja en el sentido de lo que México ha hecho para detener el crecimiento de los grupos criminales, que es más complejo y más difícil. Y dos, sobre todo, ser conscientes de que es tanto el poder de los grupos criminales que suceden escenas como las que estamos viendo en Venezuela, ¿no? De que ya estoy asentado en México y ahora voy a expandir mis territorios. Así cae perfecto para mi última pregunta, porque va dirigida precisamente a esos. Ya entendemos que muchas cosas dependen de los movimientos, de las decisiones y más o menos como de las acciones políticas que se tomen frente al diálogo, pero ¿existe dentro de tu visión algún tipo de solución a raíz? Es decir, ¿qué sería lo primero que se tendría que hacer para que se frene la expansión de un cártel así? Esa es yo creo que la pregunta más interesante que que varios gobiernos se han hecho y han tratado de erradicar, y a mí lo que se me viene a la mente es decir, pongámonos a pensar, los grupos criminales, ¿por qué es que tienen poder? ¿Por qué? Usualmente por la corrupción, están coludidos con las autoridades porque los compran. ¿Cómo los compras? Con el recurso económico. Entonces,
ese recurso económico usualmente tú lo consigues por el trasiego de droga y estas actividades delictivas que tú tienes en los territorios, ¿no? Entonces, un primer elemento que hace que los grupos criminales sean sumamente poderosos es el efectivo, el dinero, el flujo económico, ¿no? Eso es para cooptar y corromper. Ahora, esa es en la parte de la corrupción. Y en la parte de poder, es decir, en la parte del miedo, en la parte de efectivamente amenazar, es las armas. Entonces, son las armas el segundo elemento por los cuales el grupo criminal no solamente corrompe, sino se vuelve poderoso y es capaz de infundir miedo y sobre todo infundir violencia a su gusto y a su manera, ¿no? Entonces, si se quieren combatir la expansión de los grupos criminales, definitivamente estos dos elementos, es decir, políticas públicas de seguridad que vayan y ataquen de raíz, incluso dejando de un lado las armas, son las más importantes, pero ataquen principalmente los flujos económicos, tú a los grupos criminales los desarmas, ¿no? ¿Por qué? Porque no van a tener gente para contratar, si tú les quitas el dinero no van a tener gente para comprar armas, ¿no? Y si tú no tienes esos dos elementos, va a ser para ellos muy difícil tener o infundir violencia a gran escala, es decir, muy posiblemente se vayan y a otro tipo de delitos. Pongamos a pensar, si no tienen armas, si no tienen recursos, su poder prácticamente se derrumba, ¿no? No quieren decir que vayan a dejar de delinquir, pero no van a delinquir que cuando hubieran tenido todas las armas para, todo el flujo de efectivo para corromper, y dos, todas las armas para infundir miedo. Entonces, esas dos serían unas políticas públicas de seguridad orientadas para acabar con este problema. Perfecto, listo. Ya acabamos con el banco de preguntas, Jorge, pero de pronto dentro de tu conocimiento de seguridad, de los procesos de investigación a los que has estado como al tanto, ¿existe algo que de pronto frente a este tema del cártel Jalisco o como el movimiento de los cárteles para internacionalizarse, que de pronto que no mencionamos que valga la pena hacerlo? ¿Algo importante, algún mecanismo, herramienta, algo que valga la pena mencionar? En realidad hay varias cosas, ¿no? Pero sobre todo pareciera que los gobiernos, y es que varía, o sea, hay muchas veces que los gobiernos se dan cuenta a tiempo, ¿no? De la presencia de estos grupos que son ajenos a, e inmediatamente los atacan. ¿Por qué? Porque ellos saben muy bien que si otro grupo criminal entra, si otro grupo criminal entra y se alía con otro cartel, la violencia se va a mantener y sobre todo va a ser más difícil en un futuro combatirlo. Entonces, es decir, tienen medidas de atajo. Pero hay otros donde ya es, no sé si hacen desidia o dejan pasar las cosas, que poco a poco lo que se hace es, ok, sabemos que está un cártel extranjero, no hacemos nada, y ya cuando ven que los problemas son más grandes y lo quieren combatir, ya es muy tarde. Esto pasaba mucho, por ejemplo, con el cártel de Sinaloa, es decir, y hay varios cárteles en la historia, pero cuando fue el punto más álgido de la violencia en México, el cártel de Sinaloa no solamente tenía operaciones en México, sino tenía operaciones en Sudamérica, ¿no? Y ya en un tiempo después, pues perdió ese poder. Aún así, ahorita no hay que negar que su presencia sigue existiendo, y no solamente el cártel Jalisco Nueva Generación, sino incluso de personas que, no, si bien no se pueden considerar grupos criminales, pues tienen una estructura muy, muy similar, pero la diferencia con los otros es que ellos están, digamos que en las sombras, es decir, no quieren ser vistos y sobre todo no quieren llamar la atención, pero eso no quiere decir que no peguen. Y eso pasa exactamente igual en México, es decir, es una constante. Lo más interesante es, hace 10 años el cártel de Sinaloa está como estaba hoy el cártel Jalisco Nueva Generación. Lo que nos debemos de preguntar es, ¿y en 10 años estará el cártel Jalisco Nueva Generación o estará otro cártel? Al menos desde mi opinión, es muy probable que otro grupo criminal reemplace al cártel Jalisco Nueva Generación. Y también muchas veces va a depender del liderazgo que se entiende de estos grupos y sobre todo la visión a largo plazo. Entonces, es una moneda al aire, pero si no se atienden estas políticas públicas para detener de tajo a la expansión de los grupos criminales, vamos a ver esta escena repitiéndose hasta el cansancio.